Y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Yo hoy me levanté y cuando salí de mi cuarto, lo primero que hice fue agarré una taza de café. ¿A quién le gusta el café aquí? Somos muchos café. Aleluya, somos muchos cafeteros aquí, ¿verdad que sí? Nos gusta el café y no solamente es el café. Yo recuerdo, ya yo no huelo, ¿verdad? A lo mejor ustedes no lo saben, pero hace como 16 años que yo perdí el olfato. Pero yo recuerdo el olor del café y es uno de los olores que yo tengo atesorados en mi corazón. No solamente eso, sino que hay algo tan placentero en tú coger el café y molerlo. Hay una maquinita que tú le echas ¿verdad? Y tú lo aprietes. Eso es como que, es como un placer. Es otra cosa. Y después entonces uno beberse un café mientras estudias la palabra. No, eso es otro nivel, tú sabes. El café está brutal. A mí me gusta el café caliente, ¿verdad? Pero en mi casa, ¿verdad? Mi esposa, mi hijo y yo nos lo tomamos caliente, pero a Mariela, a mi hija, le gusta el café de tipo frappé. A ella no le puedes vender un café caliente porque no hay quien se lo haga beber, no le gusta. De hecho, yo he tratado montones de veces, ¿verdad? He tratado porque como que, ¿verdad? Join our club, ven, únete a nosotros, bebete este café caliente. Pero ella no quiere saber nada de ese café caliente, le gusta el frappé de café, ¿verdad? Y eso le añaden un montón de cosas. Pero ella dice que sabe bien bueno, ¿cierto? ¿A quién le gusta el café frío aquí? Vamos, el café de ese tipo así, frappé. ¿Y el caliente? ¿A quién le gusta el caliente? Mira, somos más los que le gusta el caliente, pero está bien chévere porque el café caliente, ¿verdad? Es curioso porque a mí, por ejemplo, me despierta los sentidos, pero a la misma vez como que me calma. Pero el café frío debe refrescar bien chévere, ¿verdad? Es como casi un postre, pero debe refrescar. O sea que el café caliente y el café frío son buenos, ¿cierto? Y entonces, de eso es que vamos a ver hoy en la palabra de Dios, cómo Dios utiliza una metáfora parecida a esta que les estoy compartiendo del café, que ya mismo vamos a tener que salir de aquí a tomarnos uno, para poder hablar directamente a nuestro corazón. Así que hoy vamos a estar leyendo en Apocalipsis 3. Y vamos a leer del versículo 14 al 22. Y lo voy a estar leyendo en la Reina Valera 1960. Así que le acompaño a que lea conmigo. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. Dice a las iglesias. Si a mí tú me das un café tibio, yo lo tengo que escupir de mi boca. Guácala.
No hay quien me haga beber un café tibio. Si el café yo lo dejé encima de mi escritorio mientras leía la palabra y se enfrió, eso no hay quien me lo haga beber. Si tú tratas de darle un frappé a mi hija, pero ya se derritió, ya no es un frappé, no se lo va a beber. A ella no le interesa un frappé tibio, a mí no me interesa un café tibio. ¿A alguien aquí le gusta el café tibio? Ok, está bien. Hay una persona, quizás, que le gusta el café tibio. Te amamos como quiera. Qué bueno. Pero es bien curioso esta manera en que Jesús le está hablando a esta iglesia, que nos está hablando a nosotros también. Y quiero aprovechar, ¿verdad? Usted sabe que a mí me encanta la apologética, la defensa de la fe cristiana, me fascina. Así que quiero aprovechar algo que dice aquí Jesús al principio, en este versículo 14, y dice que Él es el principio de la creación de Dios, ¿verdad? Y esto es un paréntesis, pero es para dejarlo claro. Cuando Jesús dice que Él es el principio de la creación de Dios, no está diciendo lo que quizás nuestros amigos, los testigos de Jehová, entienden que Él está diciendo, ¿verdad? Ellos pensarán que Él fue lo primero que Dios creó y que por lo tanto Él es el arcángel Miguel, pero eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Él está diciendo que de Él salió la creación, o sea que Él la produjo. Significa que Jesús está diciendo o está estableciendo aquí que Él es Dios. O sea que cuando empezamos a leer ya sabemos de que el que nos está hablando con toda autoridad, como nos decía Caleb ahorita. O sea que lo que Él diga hay que prestarle total atención porque Él es el principio. De Él surgió todo lo que existe. Y recientemente me gozaba porque veía unas imágenes del telescopio James Webb. ¿Cuántos de aquí la han visto? 2 o 3. Vaya y búsquelo en Google cuando se acabe el culto, no ahora. Les va a fascinar porque podemos ver cómo era el universo hace millones de años, no hoy día. Hace millones de años, porque la luz tarda millones de años en llegar a nosotros. Así que podemos tener una imagen de cómo se veía el universo. Y el universo es bien curioso porque se expande, ¿verdad? Y todavía estoy en paréntesis, ya mismo cierro el paréntesis, no se me aburra. Pero el universo se expande, cosa de que si pudiésemos darle para atrás a esa película cósmica, el universo se contrae y va a llegar a un punto donde no está el universo. Así que podemos ver aquí en este texto bíblico cuando Jesús dice que Él es el principio de la creación de Dios, el universo lo cuenta también y lo dice. De hecho, cuando Georges Lemaitre, que fue un sacerdote católico, creó lo que se le llama hoy el Big Bang, él estaba tratando de explicar, mirando al universo, lo que dice la palabra. Cosa de que nosotros podemos afirmar lo que este argumento cosmológico dice, ¿verdad? El argumento cosmológico el modelo cosmológico dice de este inicio. Y no estamos diciendo entonces que el Big Bang produjo el universo, sino que hay alguien detrás que produjo el Big Bang, que produjo el universo. Eso es lo que estaba diciendo Georges Lemaitre. Y lo podemos ver en la ciencia porque, ¿verdad? Lo que hace es describir lo que Dios hizo. Pero en la palabra, aquí nos está diciendo que Él fue el que originó todo lo que existe. O sea que Jesús es el principio en el sentido de que Él abrió la boca, emitió la palabra y las estrellas se formaron. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Y con esa misma autoridad, entonces Él le dice, llévale esta palabra a las iglesias. Es con esa misma autoridad que entonces Él nos habla del agua fría y el agua caliente. Y del agua tibia. Y es bien importante que nosotros entonces prestemos atención a este texto porque al final, aunque, ¿verdad? Podríamos decir esto fue dicho a la iglesia de la Odisea únicamente, al final de ese texto dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Porque Juan tenía una ruta que tenían que cubrir de llevarle esta palabra a todas aquellas iglesias, o sea que le aplicaba a todas ellas, o todas tenían que prestar atención a lo que decían, y nosotros nos beneficiamos también y podemos ir a la palabra y ver qué Dios le decía a cada una de estas iglesias para examinarnos.
Así que aunque dice ahí, aquí si usted busca en su Biblia, dice carta a la Odisea, usted puede ser el receptor de esta carta también. Así que con esto en mente quiero que, ya cerré el paréntesis hace rato, ¿verdad? Con esto en mente quiero que veamos este texto para ver que aquí hay una amenaza que Cristo expone, pero también hay una promesa y hay un consejo. Una amenaza, un consejo y una promesa, en ese orden. Lo primero que quiero hablar es de eso, de este negocio de frío o caliente, pero no tibio. Y dice el versículo 15, decía, yo conozco tus obras. Esto es bien importante. Jesús conoce sus obras, Jesús conoce mis obras, Jesús conoce, Él tiene todo conocimiento. Y dice que Él conoce tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y estas son unas palabras bien fuertes de recibir, pero son necesarias. A esta iglesia, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, todas estas iglesias tenían unas peculiaridades y Jesús le habló a su necesidad, y cuando no había una necesidad les decía buen trabajo, ¿verdad? Les decía good job. Pero es bien importante que nosotros prestemos atención, porque cuando esto fue escrito en un contexto. Y entonces cuando escuchamos esto de que en la Odisea había ¿verdad? El issue del agua y todo este revolú, tenemos que entender que las ciudades que estaban al lado de la Odisea era Hierápolis y estaba Colosas. Y en Hierápolis se conocía, y todavía se conoce hoy día, por una cualidad que ellos tienen, les llaman los castillos de algodón, y es parece como si hubiese unas cascadas de nieve bien bonitas. Hay unas fotos por ahí, míralas ahí, y estos son aguas termales que tienen unas cualidades bien tremendas, curativas, y son aguas termales, o sea que son aguas calientes, y estas aguas calientes las enviaban a la Odisea por medio de unos acueductos, porque en la Odisea no había agua. Así que de Hierápolis venía el agua caliente. Pero pasa algo muy similar con Colosas, porque entonces Colosas, hay unas fotos por ahí, se conocía porque tenía agua fresca, fría, la cual también era enviada por unos acueductos a la Odisea. ¿Qué pasa? Que cuando en el transcurso de estas aguas que venían de estas dos ciudades, cuando llegaban por fin a la Odisea, ya el agua caliente no estaba caliente, ya el agua fría no estaba fría. No solamente eso, sino que recogía todo el sabor del acueducto. Usted se puede imaginar tomando un poquito de esa agua. ¿Verdad que sí? Yo no quiero esa agua tibia, guácala. Y eso es lo que Jesús está usando aquí para hablarle a la situación que tenía esta iglesia en particular. Él está utilizando el contexto de ellos para hablar a su corazón. O sea que cuando leemos esto, no es que Dios está diciendo, oye, no seas frío. No, porque el frío se necesitaba, el frío era bueno, el agua fría era buena, sus cualidades eran buenas. Es como ese café de frappé, ¿verdad? Que nos tomamos y nos refrescamos. Lo necesitamos. No es lo mismo tomarse un frappé de café cuando está el sol bien tremendo, ¿verdad? Que tomarse uno caliente cuando el sol está bien tremendo. Aunque nos los tomamos como quiera, pero no es lo mismo. Entonces, lo que Jesús está señalando aquí no es el frío o no es el caliente. No está hablando de que entonces tenemos que estar encendidos como agua caliente. Aunque ciertamente si usted es un agua caliente, usted necesita estar encendido. Pero si también usted es un agua fría, usted necesita refrescar. Lo que no podemos ser, lo que la Odisea no podía hacer, era un agua tibia. Esa, guácala, para fuera de la boca. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos.
Porque si ahí, en vez de ahorita leer carta a la Odisea, tú tachaste la Odisea y tú pusiste tu nombre ahí, tú no puedes ser un agua tibia. Hay algo que necesitas hacer. Porque si no lo haces, Jesús dice ahí que va a escupirlo de la boca. Hay una cualidad excepcional que Dios ha puesto en el corazón de cada cristiano, sea un cristiano caliente o sea un cristiano frío, y es necesaria esa cualidad. Si no está esa cualidad, a Jesús le enferma. Tiene que salir de su boca. Y eso es lo que le está diciendo a esta iglesia. Significa que la fe de estos cristianos era una fe intelectual. Sí eran una iglesia, sí habían asentido, ¿verdad? Intelectualmente, se habían puesto de acuerdo con un mensaje, le habían dicho que sí al mensaje, habían entendido que sí, es verdad, Jesús es el Señor y Salvador, sí, es verdad, Él murió por mí en una cruz, sí, lo habían entendido intelectualmente, pero ahí se quedó. Lo demás, ellos lo hacían, y lo sabemos por lo que dice después. Dice el versículo 17, porque tú dices, ¿verdad? Primero decía Jesús, yo conozco tus obras. Él sabe, pero tú dices. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí es bien interesante porque Jesús está utilizando ahora, ya utilizó un contexto de ubicación para esta iglesia. Ahora está usando un contexto de los aires que se respiraba en la Odisea. El historiador Tácito comenta que para el año 60 o 61 después de Cristo hubo un gran terremoto en el área. Y la ciudad de la Odisea quedó destruida. Y el emperador Nerón fue y ofreció de los recursos de Roma para poder restablecer esta región. Y ellos decidieron, no necesitamos tu chavo, Nerón, quédate con tu chavo. Nosotros vamos a arreglar esto nosotros mismos. O sea que ellos entendían que como ciudad eran autosuficientes, no necesitaban la ayuda de nadie. Y esto es porque ellos cultivaban una lana negra de unas ovejas que tenían en la región, y no solamente eso, sino que producían un ungüento para los ojos, el colirio, y este colirio lo usaban en todo el imperio de Roma. O sea que es como echarse una Vicin hoy día, ¿verdad? Te echan una gotita. Pues en aquel momento se untaban un ungüento en los ojos que te ayudaba a sanar. O sea que ellos eran ricos, en ese sentido eran ricos. Y entonces este aire de autosuficiencia parece que se había colado en la iglesia. Cosa de que ellos pensaban, nosotros somos ricos, nosotros no necesitamos depender de Dios, no necesitamos depender de Jesús. Lo dice ahí, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, de ninguna cosa tiene necesidad. Tú sabes, desde el punto de vista de Jesús, esta gente estaba en bancarrota. No tenían nada desde el punto de vista de Jesús. A nivel espiritual no tenían nada. Quizás era un orgullo para la nación romana. Era un orgullo, mira, no, la Odisea, chacho, la Odisea está set. Ellos están ready allí, déjamelos quietos. Pero desde el punto de vista de Dios, esta gente está en bancarrota. Dicen ser cristianos, pero no andan con Cristo. La autosuficiencia era parte de su identidad colectiva. Y por eso es que Jesús se los dice tan fuertemente y les llama desventurados, miserables, pobres, ciegos, y que estaban desnudos. O sea, ellos no tenían ni ropa desde el punto de vista espiritual, no tenían nada. Y entonces ahí nosotros volvemos. Tengo que mirar otra vez si esto me está hablando a mí. Estaré yo en una posición de opulencia. Y la opulencia no necesariamente significa que yo tengo una mega casa, un mega carro. En la situación que sea en la que nosotros estemos hoy, yo me atrevería a decir que todos somos opulentos, todos.
Y yo necesito, y usted necesita, igual que la Odisea necesitaba, examinarse si es que esta opulencia me ha empobrecido espiritualmente. Este era el señalamiento que Jesús le estaba haciendo a esta iglesia. Ustedes son tan ricos que son pobres. O como diría Nando, ustedes son tan ricos que lo único que tienen es dinero. Algo así es lo que tú dices, ¿verdad, Nando? Y nosotros cometemos un grave error cuando creemos que estamos bien con Dios, pero descuidamos las disciplinas espirituales. Y esta gente parece que habían descuidado todas ellas porque no tenían una relación con Dios, no tenían una relación con Jesús, porque dependían de ellos mismos. Eso significa que tenían un problema y ellos iban y lo resolvían, ni tan siquiera oraban. Tenían una situación y no buscaban de la dirección de Dios porque es que ellos tenían los recursos y se movían y hacían lo que tenían que hacer porque sabían lo que tenían que hacer, pero no consultaban con Dios. Cuando yo comencé en el Evangelio, yo recuerdo que yo oraba por todo. Por toda situación yo oraba. Hace un tiempito atrás me di cuenta de que uno de mis hijos necesitaba de mi ayuda en algo, no podía dormir. Y mi solución a que no podía dormir fue: acuéstate aquí conmigo. Ajá, ¿y no vas a orar por él? Cuando Dios me confronta el corazón, yo no oré por mi hijo. Y fue inmediato, ¿verdad? Acuéstate aquí, se acabó el problema. Y él se acostó, yo me acosté, me viré para el lado. ¡Pum! No oraste. Qué bambalán yo soy. Puse la mano y oré, ¿verdad? Ya estaba con los ojos cerrados, así que oré en silencio. Nosotros tenemos que tener cuidado que no dejemos de depender de Jesús. Tengo un dolor de cabeza, yo puedo comprar una Tylenol, una Panadol, claro que sí. Pero mi dependencia no es de la pastillita esa de Panadol ni Tylenol. Mi dependencia hasta para el dolor de cabeza es del Señor. Yo necesito recordar que Él es quien me sostiene. Yo estoy en la palma de su mano. Él es el quien me sostiene. En todo me sostiene Él. Sea lo que sea que esté pasando. Y tengo que poner mi confianza en Él. Estas personas no lo estaban haciendo. Habían dejado a un lado las disciplinas espirituales. Habían dejado a un lado el orar, el separar un tiempo para buscar de la presencia de Jesús, la presencia de Dios. Tenemos que tener cuidado de que nosotros no vivamos una vida de cristianos sin orar, una vida de cristianos sin leer la palabra. Si no nos alimentamos como hijos de Dios, nosotros nos alimentamos de su palabra, ¡wow! ¿Cómo le vamos a conocer? Si nos separamos un tiempo para adorarle en nuestra casa, un ratito, ¿cómo pretendemos entonces estar una eternidad adorándole? Si no podemos bregar ni 10 minutos en nuestra casa, oye, nos espera una eternidad. Tú estás ready, te estás preparando, te estás disciplinando para esa eternidad. ¿Qué estás haciendo? Y muchas veces entonces nosotros caemos en el error de esta iglesia de la Odisea y dejamos a un lado la práctica, la disciplina. La dejamos a un lado y simplemente decimos: yo creo en Jesús, yo soy cristiano. Y eso es una fe intelectual. Eso es una fe de que tú asientes. Pero no es una fe que vives. Y ese tipo de fe es una fe tibia. Y él dice aquí que Jesús lo vomita. No podemos tener una fe tibia. Tiene que ser una fe que nos mueve. Todo lo que hacemos, lo hacemos conforme a la palabra, conforme a la dirección de Dios. Yo busco su dirección en oración y voy a la palabra y me como la palabra. Yo necesito vivirlo, porque si no, yo puedo decir todo el día que yo soy cristiano, que yo le sirvo al Señor. Yo puedo decirlo hasta que enrojezco. Lo puedo decir, claro que sí. No lo eres. No lo eres. Y eso es lo que Jesús le está diciendo aquí a su iglesia. Si hemos dejado a un lado la santidad, la oración o la palabra, viviendo un cristianismo sin Cristo, eso es ser tibio. Y Jesús nos escupirá de su boca. Pero esto es lo tremendo. Esto es lo tremendo de la palabra. La palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo. Sí, un filo te corta,
pero el otro filo te sana. Desde doble hoja te sana. A la misma vez que Jesús viene y te dice lo que hay, como es, sin tratar de esconderlo ni nada de eso, te lo dice, después va y te dice una palabra de aliento. Y dice en el versículo 18, por tanto, o sea, ya que te he dicho todo este problema que tú tienes, que eres tibio, que estás desnudo, que no tienes nada, por lo tanto, yo te aconsejo, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. O sea que nosotros necesitamos tres cosas. Necesitamos un oro refinado en fuego, necesitamos unas vestiduras blancas, y necesitamos un colirio para nuestros ojos. John Piper, el pastor John Piper, sobre este texto dice: Jesús sabe que estamos en la ruina, y no solo arruinados, sino ciegos. No podemos trabajar, ¿verdad? Ese es el versículo anterior. Y no solo ciegos, sino vergonzosamente desnudos. Ni siquiera podemos salir del armario para trabajar. O sea que no hay manera de que nosotros, por nuestras capacidades, podamos comprar ni el oro, ni las vestiduras, ni el colirio. Si es por nuestras capacidades, le está diciendo Jesús a la Odisea aquí, ustedes no pueden hacerlo. Ustedes dicen que son ricos, ustedes dicen que no necesitan nada, pero lo que ustedes necesitan, ustedes no lo pueden conseguir. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y les dice, mi consejo es que lo compren. Pero entonces, ¿cómo lo compro? ¿Cómo lo compro si soy pobre, si estoy desnudo, no puedo ni salir a comprarlo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo consigo, Jesús? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacerle al texto. Usted mira la Biblia ahí en el versículo 18. Ajá, qué chévere. ¿Y cómo yo hago eso? Pues Jesús te da la respuesta también, no te deja ahí. Porque Él te apunta a la falta, pero te dice cómo resolverlo. Y el consejo que Jesús le da a la iglesia de Laodicea, y a nosotros también hoy, no es que dependamos de lo que podamos conseguir por nosotros mismos. Dice el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Escuchó eso, ¿verdad? Si le das para atrás, ¿qué acaba de hacer Jesús con la iglesia de Laodicea? Pues está reprendiendo y está castigando. Hasta los amenazó y dice, si ustedes no cambian esto, yo les escupo de mi boca. Y dice aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea que estas palabras fuertes que acaban de escuchar, laodicenses, es porque les amo. Jesús le está diciendo, yo te amo a ti. No me malinterpretes, no te confundas, yo te amo. Y si hoy nos está hablando a nosotros, Jesús dice, Catacumba, yo le estoy hablando a ti, porque te amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Necesitamos ser celosos de lo que Jesús, de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Él ha logrado en nosotros. Necesitamos ser celosos de la obra que Él hizo, celosos de Él, de cuidar nuestra relación con Él. Necesitamos ser celosos y arrepentirnos. Y arrepentirnos no es sentirme culpable. Sí, hay una culpa. Cuando uno sabe que hizo algo malo, hay una culpa que uno siente. Pero el arrepentimiento no es sentirse culpable, porque el sentirse culpable yo puedo vivir con eso y lo apago y olvídate de eso, me olvido. El arrepentirse es, me sentí culpable, me di cuenta de mi error, me voy a virar de mi error, no lo voy a hacer más, me voy para el otro lado. O sea que Jesús le está diciendo aquí, sé celoso y arrepiéntete. Déjate de esa autosuficiencia, déjate de eso. Si tú sabes que me necesitas a mí, regresa a mí, porque te amo. Se lo dice a la Odisea, nos lo dice a nosotros hoy. Te amo. Regresa. Ven, si aquí estoy yo. No solamente eso, mira, estoy tocando. El que me abra. El que me abra.
Lo que tienes que hacer es abrir. Yo me encargo, yo quiero cenar contigo. Y este texto ciertamente funciona para un evangelismo, pero está dicho a la iglesia de la Odisea. Ábreme. Estás gozándote ahí. Estás cenando. Estás comiendo. Te estás llenando, pero yo no estoy. Y no podemos ser cristianos sin Cristo. Abre. Estoy ready, quiero entrar. Déjame entrar. Jesús le está diciendo a esta iglesia, abre la puerta. ¿Qué tú haces ahí? ¿Qué haces si yo no estoy? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿A quién tú adoras? Pues si yo estoy acá afuera. ¿Con quién tú estás hablando si yo estoy acá? ¿De quién tú dependes si yo estoy acá? Ábreme la puerta, quiero entrar. Quiero cambiarte, quiero transformarte, quiero levantarte, quiero hacerte frío, quiero hacerte caliente. Déjame entrar, resuelve tu problema. Estás desnudo, yo te he visto. No tienes, estás en pobreza, yo te enriquezco. Y no me malinterpretes, no estamos hablando de chavo. No estamos hablando de chavo. Yo te enriquezco. ¿Con qué? Con su presencia. Yo te enriquezco ¿con qué? Conmigo mismo, con mi persona. Jesús nos enriquece con su persona. La solución a la bancarrota espiritual que esta iglesia tenía era Cristo, porque lo habían dejado fuera. Se estaban hartando de comida, pero el invitado de honor estaba fuera, el invitado de honor. Cuando nosotros salimos aquí de los cultos los domingos, muchas veces nosotros salimos y almorzamos, ¿verdad que sí? Y muchas veces cuando almorzamos con un hermano es bien curioso porque ese almuerzo se convierte en cena y de repente se convierte en casi sleepover. Si nos dejan, nos amanecemos y es hasta el otro día y de repente nos damos cuenta, es que mañana hay trabajo, ADH, no, todo el mundo tiene que ir. Pero si no, nos dejan por ahí para abajo, seguimos. Y lo brutal es que Jesús, eso es lo que quiere Jesús. Porque cenar en este tiempo no era que uno se sentaba a la mesa y el cuchillito y el tenedor. Cenar en aquel tiempo, eso era una festividad que duraba semanas. Es como las bodas, ¿verdad? Duraban semanas y todo el mundo ahí recostado, comiendo, metiendo la mano en el plato de al lado. Era como otra cosa. Y cantaban himnos y todo ese revolú y era glorioso. Eso es lo que Jesús quería. O sea que lo que Jesús quería es el equivalente a cuando nosotros salimos de almuerzo y nos vamos con un hermano de la iglesia y no nos queremos separar y queremos seguir por ahí para abajo, o tenemos una actividad en nuestra familia y no queremos que se acabe, o estamos con mi mejor amigo comiendo la comida que más me gusta y no quiero que se acabe. Jesús quiere eso. Jesús quiere eso con cada uno de nosotros. Se lo está diciendo a la iglesia, eso es lo que yo quiero contigo. ¿Por qué no me dejas entrar? Hay una manera de vivir una vida que se ve piadosa, pero que no tiene a Cristo. Y Cristo necesita ser el centro de nuestra vida. Cuando nosotros lo dejamos entrar a cenar con nosotros, entonces obtenemos el oro, entonces obtenemos las vestiduras blancas, entonces obtenemos el colirio. Y lo curioso es que Él utiliza el colirio, que era algo que producía la Odisea. O sea que incluso lo que nosotros producimos, sin contar a Cristo por un momento, lo que nosotros producimos por nuestras capacidades con Cristo viene a ser para bendición nuestra, pero para darle honra a Él. O sea, el colirio que ellos hacían, que Roma entero se beneficiaba, Jesús está diciendo, ese colirio es para mi honra, es para mi gloria. Utilízalo para bendecirte a ti. No lo utilices para depender de ti. Utilízalo dependiendo de mí para bendecirte a ti. La obra de nuestras manos, lo que Dios ha puesto en nuestra vida, es para bendecirnos a nosotros y para darle honra y gloria a Él. Y eso lo está diciendo aquí a la iglesia de la Odisea. Ya deja de honrarte a ti. Deja de trabajar y hacer las cosas para ti. Hazlas para mí. Ay, ¿qué voy a hacer? Pues vas a seguir haciendo el colirio. Sigue haciendo el colirio, pero ahora es para mí. Pero ¿y a quién se lo voy a vender? Porque es que tú no necesitas colirio. A Roma, a todo el mundo. Sigue haciendo business como lo estabas haciendo. Pero ahora la honra es mía. Y lo vas a hacer como para mí. Eso significa que ahora se echa fuera todo lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Seguimos utilizando los dones, seguimos utilizando nuestros recursos, pero conforme a la dirección de Dios. Porque necesitamos primero conseguir el oro y las vestiduras blancas. No es que vamos entonces a utilizar el colirio sin las vestiduras blancas, sin la santidad. Utilizamos el colirio con las vestiduras de la santidad.
Vivimos vida haciendo lo que sabemos hacer, vestidos de blanco, de santidad, porque es así que se agrada el Señor con nosotros. Pero no acaba aquí. No solamente el Señor tiene una palabra de aliento, sino que también tiene una promesa. Y dice el versículo 21, al que venciere. No dice, todos vencerán. Dice, al que venciere. ¿Y quién es el que vence? Pues si le das para atrás, Él está tocando la puerta. El que abre la puerta. Abriste la puerta. El que venciere, el que abre la puerta, el que me deja entrar, con quien yo ceno, con quien yo habito. El que venciere, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Espérate. El trono de Dios, del Padre. Jesús está sentado sobre el trono de su Padre, o sea que está junto con el Padre en unidad. Y Él me dice que yo me puedo sentar, si yo venzo, me puedo sentar junto con Él en el mismo trono de Jesús, que es el trono del Padre. ¿Qué trono es ese? Ese no es el trono que está sobre todo lo que existe, todo lo que vemos, lo que no vemos. No es ese el trono de toda autoridad. O sea que Jesús me está diciendo, yo te voy a poner en autoridad, y la autoridad no es tuya, la autoridad proviene de mi Padre, que por medio mío yo te la doy. Recordemos que siempre es vestido en las vestiduras blancas de la santidad. O sea que no es tampoco para ti, no es para que, yo tengo la autoridad, mira como mi autoridad. No es eso. No es eso, no es que cuando te vean a ti, wow, mira este varón de Dios. No, es cuando te vean a ti, wow, lo que Cristo ha hecho. Wow, lo que Dios hace. La honra no es para nosotros nunca, porque el trono no es de nosotros. Nos sentaron en el trono de Dios. Wow. Sigue diciendo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es una tremenda promesa. Esto es una tremenda promesa que Dios le está diciendo a la Odisea. La odicense, esto es para ti. Y después de que se lo dijo, le dice, riega esta cartita por el resto de las iglesias. Por favor, Juan, llévasela a las demás iglesias, porque ellos necesitan escucharlo también. Y mira, cayó en nuestras manos, tenemos aquí la carta. Llegó a la iglesia Catacumba 9 de Calle. Y nosotros podemos entonces escuchar, decir, wow, Dios me está diciendo a mí también esto. Que si yo abro la puerta de mi corazón y yo le dejo a Él entrar, y yo empiezo a abrir puertas dentro de mi corazón de los recovecos que tengo y los closets que no quiero que Él entre, yo empiezo a abrir todas las puertas. Entra, Señor, lo que tú quieras hacer. Esta casa es tuya, ¿verdad? Y ahí hay un teólogo, no me acuerdo ahora quién fue el que lo dijo. Ya ahorita Joey me dirá. Pero hay un teólogo que dice que nosotros dejamos entrar a Jesús en nuestra casa y nosotros como que esperamos que Jesús toque unas cosas específicas. Mira qué lindo. Pero de repente Jesús empieza a derrumbar paredes, ¡bra! Y empieza a romper cuartos, ¡bra! Empieza a romper techos, y nosotros, ¿pero qué estás haciendo? Y es que Jesús está creando en nosotros su trono, está creando en nosotros su castillo, porque el Rey quiere habitar en nosotros. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Abre tu puerta, yo voy a entrar, y donde yo voy a estar, ahí va a estar mi trono. Y entonces, cuando eso sucede, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Tú quieres sentarte con el trono de Jesús? Pues necesitas abrirle la puerta de tu corazón. No puedes seguir viviendo una vida de agua tibia. Tienes que ser lo que Dios estableció, el propósito que Dios estableció en tu vida. Sí, ya sea un agua caliente o un agua fría. ¿Cuál fue el propósito, el diseño que Dios puso en tu corazón? Necesitas pensarlo y hacerlo. O sea, y no es como Todoroki, no es que tú eres de los dos. Tú tienes que escoger o tienes que darte cuenta cuál de los dos. ¿Verdad? En la presencia de Dios tú pregúntale, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí?
¿Qué agua soy yo, Señor? ¿Yo soy agua caliente o agua fría? Tú me envías, Señor, a traer aliento, pero también a despertar los sentidos. O me envías, Señor, a refrescar. ¿A qué me envías, Señor? ¿Y cómo tú le preguntas eso? Cuando abres la puerta y dejas entrar al invitado de honor. Con el invitado de honor dentro de tu corazón tú le preguntas. O sea que ya no dependes de ti. Y empiezas a orar. Y empiezas a leer su palabra. Y con esto voy acabando aquí. Nosotros necesitamos crecer en nuestra relación y dependencia de Jesús. Nosotros necesitamos orar con fervor, contemplando a nuestro Dios mientras nos comunicamos y conectamos con Él. Nosotros necesitamos estar inmersos en su palabra regularmente para conocer a nuestro Dios mejor. La vida cristiana es una vida que va en creciendo. Nuestra vida espiritual debe ir en creciendo. Nuestra devoción debe ir en creciendo. O sea que si yo comencé, y no es un comentario sobre el tiempo, no me malinterprete, pero si yo comencé mi vida espiritual separando 5 minutos para el Señor, se supone que eso vaya en creciendo, y no se trata del tiempo, se trata de la calidad de ese tiempo. ¿Qué yo estoy haciendo en mi devocional? Yo me estoy rindiendo al Señor. Yo estoy cantándole. Aunque sea desafinado, ¿qué importa? Tú le cantas alabanzas a tu Dios en tu casa allí escondidito. Y a lo mejor no te atreves porque entonces te van a tirar piedra a tus hijos, pues tú lo dices bajito. Pero a tu Señor tú le cantas. Tú le tiras besos a tu Jesús. Tú le entregas tu corazón al Señor. Y eso ha ido en creciendo. Si eso no ha ido en creciendo y ha ido bajando, cuidado. Y como dice entonces la palabra que lo leímos ahorita, si eso es lo que ha estado pasando, sé pues celoso y arrepiéntete y regresa. Porque Jesús te lo está recordando aquí hoy, no para que te quebrantes y te quedes así, sino para que entonces abras tu puerta del corazón, le dejes entrar y Él pueda cenar contigo. Cuando Dios trae una palabra fuerte como esta, es porque nos ama tanto que nos necesita traer una palabra fuerte como esta. Y esta carta está escrita a una iglesia. Lo he dicho un par de veces, pero lo voy a puntualizar. No está escrita a un individuo. Hay un trabajo que nosotros necesitamos hacer como individuos. Y yo necesito abrir mi puerta de mi corazón. Pero como iglesia no podemos ser tibios. Como iglesia no podemos ser tibios. Tenemos que ser fríos o calientes. Como iglesia necesitamos dejar que sea el rey que se camine aquí y haga lo que él quiera. Como iglesia, fue escrita a una iglesia. Y aunque hay una responsabilidad mía como individuo, yo tengo un hermano o una hermana al lado que yo necesito ayudarle para que también el propósito de Dios para su vida se dé. Y si quizás yo soy un agua fría, que mi hermano o mi hermana, que es un agua caliente, que pueda estar caliente. Y que nuestra iglesia, nuestra congregación local, no sea una congregación de agua tibia. Jesús solo escribió a una iglesia. Así que Él hace un énfasis en el colectivo, en su cuerpo. Y yo sé que nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos individualistas, pero trata de romper esos esquemas y trata de pensar como iglesia. Hay un trabajo que yo tengo que hacer, rendirme, ese es el trabajo. Pero entonces como iglesia, ¿cómo yo apoyo para que se cumpla el deseo del corazón de mi Dios y que no seamos tibios? Y manos a la obra. Amén. Hoy la palabra nos invita a ser fríos o calientes en Cristo. No seamos cristianos sin Cristo. Hoy vayamos a Jesús en arrepentimiento de nuestra hipocresía y abramos todas las puertas de nuestro ser para que Jesús entre a cenar con nosotros y nosotros con Él. Y si eso está en tu corazón, te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. ¿Qué te pareció el tema de hoy?
Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.